Se burlaron de ella por ser pobre, pero les tapó la boca cuando canto frente a todos. La niña de la voz escondida. Lucía caminaba con pasos cortos y silenciosos por las calles polvorientas del barrio. El pavimento estaba cuarteado, como si la pobreza también dejara cicatrices en la tierra, y cada grieta parecía contar la historia de quienes habían aprendido a sobrevivir allí. Con apenas 14 años, su figura menuda y su ropa desgastada llamaban la atención de quienes se cruzaban con ella. No por belleza, sino por la marca inconfundible de la necesidad, un vestido azul desteñido, heredado de su prima mayor, y unos zapatos que ya habían perdido la batalla contra el tiempo. No era la primera vez que escuchaba murmullos a su paso. Ahí va la pobretona, decían algunos con voz baja, pero lo suficiente para que ella lo oyera. Lucía fingía no escuchar, bajaba la mirada y seguía caminando, como si nada le afectara. Sin embargo, por dentro, cada palabra era como un alfiler que se clavaba en su pecho. Había aprendido a esconder las lágrimas hasta llegar a casa, donde su madre la esperaba con los brazos abiertos. Doña Rosa, su madre, era una mujer fuerte, aunque la vida le había enseñado a doblarse sin romperse. Desde que su esposo las abandonó, había tenido que criar sola a Lucía y a su pequeño hermano, Diego. Trabajaba limpiando casas ajenas, y siempre regresaba cansada, con las manos ásperas, pero con una sonrisa lista para sus hijos. Esa tarde, cuando Lucía llegó de la escuela, la encontró barriendo el pequeño patio. El aire olía a jabón barato y a tortillas recién hechas. La joven dejó la mochila en la mesa y suspiró. ¿Otra vez te molestaron, hija?, preguntó su madre, sin necesidad de que ella dijera nada. Conocía demasiado bien ese rostro apagado. Lucía se encogió de hombros. Lo de siempre, mamá. Dicen que soy pobre, como si no lo supiera. Doña Rosa dejó la escoba a un lado y la abrazó. Lucía, el dinero se acaba, pero lo que llevamos dentro nadie nos lo puede quitar. Tú tienes algo que ellos jamás van a entender. La adolescente levantó la mirada, con los ojos brillosos. ¿Te refieres a mi voz? La madre sonrió. Claro. Cuando cantas, hija, hasta las paredes de esta casa se olvidan de que son viejas. Y así era. Porque en secreto, cuando el mundo parecía demasiado cruel, Lucía se refugiaba en su habitación y dejaba escapar lo que más atesoraba, su canto. Con un viejo radio que apenas funcionaba, imitaba a las cantantes que sonaban en la estación local. Se paraba frente al espejo, usaba un cepillo como micrófono, y aunque su reflejo le mostraba a una niña pobre, su voz le hacía sentir que era alguien más, alguien capaz de volar. Aquella noche, después de cenar frijoles con arroz, Lucía esperó a que su hermano se durmiera. Entonces, cerró la puerta de su cuarto y encendió el radio. Una melodía suave llenó el espacio. Respiró hondo, dejó que las primeras notas recorrieran su cuerpo y comenzó a cantar. Su voz salió temblorosa al inicio, pero poco a poco fue tomando fuerza. Era dulce, clara, con una profundidad que no parecía venir de una adolescente, sino de un alma vieja que había vivido mucho más. Cada palabra que pronunciaba vibraba con emoción, como si cantara para sanar todas las heridas que le habían dejado las burlas. «Eres increíble, Lucía», susurró para sí misma cuando terminó, todavía con el corazón acelerado. No lo sabía, pero en la ventana su madre la escuchaba en silencio, con lágrimas en los ojos. Doña Rosa comprendía que su hija tenía un don, uno que, si el mundo le daba la oportunidad, podría cambiarle la vida. Al día siguiente, sin embargo, la rutina de siempre volvió. Las burlas en el pasillo de la escuela, las miradas despectivas, las risas contenidas cuando mostraba sus útiles viejos o cuando sacaba de su lonchera un sencillo taco de frijoles. A veces pensaba en rendirse, en dejar de soñar, porque soñar dolía demasiado cuando todo parecía en contra. Pero al llegar a casa, cada vez que cantaba, recordaba que su voz era un refugio y una esperanza. En el barrio, había un rumor que nadie confirmaba pero que todos comentaban. Cada cierto tiempo, la escuela organizaba un concurso de talentos. Nadie pensaba en Lucía como posible participante, para ellos, ella no era más que la pobretona.
Sin embargo, en lo más profundo de su corazón, Lucía guardaba un secreto deseo, que algún día la escucharan cantar, que comprendieran que detrás de sus ropas viejas y su silencio se escondía algo mucho más grande que la pobreza. Aún no sabía cómo ni cuándo, pero intuía que la vida, tarde o temprano, le daría la oportunidad de demostrarlo. La madrugada se había vuelto su refugio. Mientras todos dormían en la casa, Lucía se levantaba con sigilo, tratando de no despertar a su hermano Diego ni a su madre. El viejo radio, colocado sobre la mesita de noche, emitía un ligero zumbido antes de dejar salir alguna canción perdida en el dial. Ella lo ajustaba con cuidado, como si aquella máquina vieja y oxidada fuera un tesoro. Y lo era. Cada nota que surgía de aquel aparato la transportaba a otro lugar. Dejaba atrás las paredes húmedas de su cuarto, las goteras del techo que se colaban en las noches de lluvia, el colchón duro que compartía con Diego. Cuando cerraba los ojos y cantaba, se veía en escenarios enormes, bajo luces brillantes, rodeada de gente que no se reía de ella, sino que la aplaudía. Cantaba con el alma. Con los ojos cerrados, imaginaba que su voz era como un río que avanzaba libre, sin obstáculos, acariciando cada rincón del mundo. Y mientras lo hacía, recordaba las palabras de su madre: cuando cantas, hija, hasta las paredes de esta casa se olvidan de que son viejas. Lucía se aferraba a eso. Era su secreto, su poder, el eco de sus sueños. Durante el día, en la escuela, la realidad era diferente. Aunque intentaba pasar desapercibida, siempre había alguien dispuesto a recordarle su condición. «Miren quién viene», gritó Carla, la líder del grupo de chicas más populares, apenas la vio entrar al salón. «La reina de los frijoles», añadió otra entre carcajadas. Los demás rieron, y Lucía sintió como su rostro se calentaba. Se sentó en silencio en la última fila, tratando de ignorar las miradas. Pero esa tarde ocurrió algo que marcaría un cambio. En la cartelera del pasillo, apareció un anuncio escrito con letras coloridas. Concurso escolar de talentos este viernes. Todos pueden participar. Las letras parecían brillar frente a sus ojos. Lucía se quedó inmóvil, leyendo y releyendo el cartel. Su corazón comenzó a latir más rápido. ¿Sería esa su oportunidad? ¿O acaso era una trampa del destino para ponerla en ridículo? Ni lo pienses, pobretona, dijo Carla, apareciendo detrás de ella. Ese concurso es para los que sí tienen talento. Lucía no respondió. Caminó hacia su salón con el cartel grabado en la mente. Esa noche, en casa, no pudo contenerse y le contó a su madre. «Van a hacer un concurso de talentos en la escuela», dijo, mientras lavaba los platos. Doña Rosa levantó la vista y sonrió. «Pues inscríbete». Lucía dejó de frotar el plato. «¿Y si me va mal? Todos se van a reír de mí». «Hija, ya se ríen», respondió su madre, con una mezcla de ternura y firmeza. «La diferencia es que, si cantas, esa risa se va a convertir en silencio». Las palabras quedaron flotando en el aire, como una chispa que encendió algo en el corazón de la joven. Los días siguientes se convirtieron en un torbellino de emociones. Por un lado, la inseguridad la perseguía. ¿Y si me tiembla la voz? ¿Y si me equivoco? ¿Y si se burlan más? Por el otro, el deseo ardía con fuerza. Quería demostrar que valía más de lo que todos creían. En los recreos, cuando nadie la veía, se refugiaba en un rincón del patio y ensayaba mentalmente. Tarareaba melodías, repasaba letras, imaginaba que estaba frente al público. Su maestra de literatura, la señorita Teresa, la sorprendió una tarde, cantando en voz baja. «Tienes un don, Lucía», dijo suavemente, como si temiera asustarla. «No lo escondas». Lucía se sonrojó. «Me da miedo». «A todos nos da miedo mostrar quiénes somos», replicó la maestra. «Pero recuerda, el valor no es no tener miedo, sino enfrentarlo». Esas palabras se le quedaron grabadas. El jueves por la noche, un día antes del concurso, Lucía apenas pudo dormir. Su madre, al verla inquieta, se acercó y le acarició el cabello.
¿Sabes cuál fue la primera canción que me cantaste cuando eras niña? Preguntó doña Rosa. Lucía sonrió. Estrellita, ¿dónde estás? Sí. Tenías apenas 3 años. Tu padre aún estaba con nosotros, y recuerdo que se quedó en silencio al escucharte. Desde entonces supe que tu voz era un regalo. El recuerdo del padre ausente trajo un nudo en la garganta de ambas, pero también dio fuerza. Aquella noche, Lucía soñó que estaba en un escenario iluminado, y que al cantar, todas las burlas se deshacían como humo en el aire. Llegó el viernes. El auditorio de la escuela estaba decorado con globos y cortinas improvisadas. Padres, alumnos y maestros se acomodaban en las sillas de plástico, creando un murmullo constante. Los participantes iban pasando uno a uno, un niño que hacía trucos de magia, un grupo que bailaba reggaetón, una chica que recitaba un poema. Lucía esperaba detrás del telón, con las manos sudorosas y las piernas temblorosas. Sentía que el corazón se le iba a salir del pecho. Podía escuchar las risas de algunos compañeros, imaginando que apostaban a cuánto tardaría en equivocarse. Lucía González, anunció el presentador. El murmullo creció. Algunos se rieron abiertamente. Ella, ¿qué va a hacer? Lavar platos en el escenario. Lucía respiró hondo. Cerró los ojos y recordó la voz de su madre, las palabras de la maestra, y el eco de las noches en que cantaba sola. Cuando cantes, hasta las paredes se olvidan de que son viejas. Con pasos inseguros, caminó hasta el centro del escenario. Tomó el micrófono con manos temblorosas. Durante unos segundos, el silencio se llenó de murmullos y risas contenidas. Pero entonces comenzó a cantar. La primera nota salió suave, frágil, como si dudara de sí misma. Sin embargo, poco a poco, su voz fue ganando fuerza. El eco llenó el auditorio, vibrando en cada rincón. Era una voz clara, dulce, profunda, capaz de atravesar el alma de quienes la escuchaban. Las risas se apagaron. Las miradas burlonas se transformaron en expresiones de asombro. Nadie esperaba que de aquella niña pobre, siempre en silencio, surgiera una voz tan poderosa. Lucía cerró los ojos y cantó con el corazón. Cada palabra era un grito de resistencia, cada nota era una revancha contra la humillación. En ese instante, no existía la pobreza, ni las burlas, ni el miedo. Solo existía ella y su canto. Cuando terminó, el silencio duró unos segundos eternos, hasta que estallaron los aplausos. Un aplauso que creció, fuerte, unánime. Algunos se pusieron de pie. Incluso la propia Carla, incapaz de ocultar su asombro, la miraba sin saber qué decir. Lucía respiró profundamente, con lágrimas en los ojos. Había logrado lo imposible, transformar las burlas en respeto. Y sin saberlo aún, aquel momento sería apenas el inicio de un camino que cambiaría su vida para siempre. El eco de los aplausos todavía resonaba en la mente de Lucía. Había pasado apenas un fin de semana desde el concurso, y su corazón seguía latiendo como si estuviera sobre aquel escenario. Recordaba cada segundo, los murmullos previos, las risas ahogadas, el silencio absoluto al escucharla cantar, y finalmente, el estallido de aplausos que la habían hecho temblar de emoción. Nunca en su vida había sentido algo igual. Esa noche, al llegar a casa, su madre la abrazó con fuerza y lloraron juntas. Estoy orgullosa de ti, le había dicho, y esas palabras se grabaron en su alma como un tatuaje invisible. Pero el lunes, al regresar a la escuela, la realidad la golpeó de nuevo. En el pasillo principal, donde todos los estudiantes se aglomeraban antes de entrar a clase, Lucía avanzaba con paso inseguro. Podía sentir las miradas clavadas en ella. Algunos la observaban con curiosidad, otros con un respeto tímido, pero había quienes la miraban con la misma crueldad de siempre. Carla, la chica más popular del salón, apareció con su inseparable grupo. Llevaba el uniforme impecable, el cabello perfectamente peinado y una sonrisa maliciosa. «Miren, miren», gritó en voz alta para que todos la escucharan. «Aquí viene la nueva diva del barrio». Las risas se encendieron. Una de sus amigas añadió:
Sí, la Beyoncé de los frijoles. Los demás rieron, y aunque no todos lo hicieron con malicia, Lucía sintió como sus mejillas ardían. A ver, pobretona, ¿nos cantas algo?, dijo Carla, acercándose con burla. Aunque sea un corrido de lo que cenaste ayer. Lucía apretó los libros contra su pecho, queriendo desaparecer. Había creído que el concurso lo había cambiado todo, que al fin tendría un poco de paz. Pero en lugar de respeto, para algunos, solo había despertado más envidia. En clase, la situación no mejoró. El profesor de historia la felicitó delante de todos. Quiero reconocer a Lucía por su maravillosa presentación el viernes. Nos demostró que el talento no entiende de condiciones sociales. Algunos aplaudieron tímidamente, pero Carla y su grupo comenzaron a imitarla. Ah, ah. Entonaron en falsete, burlándose de su voz. Soy Lucía y canto para olvidarme de que soy pobre. Las carcajadas retumbaron en el salón. El profesor trató de poner orden, pero el daño ya estaba hecho. Lucía sintió que el corazón se le encogía. No quería llorar, no delante de todos. Aguantó como pudo, mirando fijamente su cuaderno, hasta que el timbre anunció el recreo. Ese día decidió no salir al patio. Se quedó en el salón vacío, mirando por la ventana. Veía a los demás jugar, reír, conversar como si el mundo les perteneciera. Y ella, en cambio, se sentía atrapada entre dos realidades, la de los aplausos que aún retumbaban en su pecho, y la de las burlas que le recordaban que no era parte de ese mundo. De pronto, escuchó una voz a su espalda. «Cantas muy bonito». Lucía se giró. Era Sofía, una de las chicas más calladas de la clase. No pertenecía al grupo de Carla, pero tampoco estaba entre las rechazadas. Simplemente pasaba desapercibida, como una sombra. «Gracias», murmuró Lucía, bajando la mirada. «No les hagas caso», dijo Sofía con timidez. «Se burlan porque tienen miedo. Tú brillaste, y eso las hace sentir pequeñas». Lucía la miró sorprendida. Nadie, fuera de su madre y su maestra, le había hablado con tanta sinceridad. En ese instante, comprendió que no estaba completamente sola. Al llegar a casa esa tarde, se desplomó sobre la cama. Su madre entró poco después, con la ropa aún impregnada del olor a cloro de la casa que había limpiado. «¿Qué pasó, hija? ¿Por qué esa cara?». Lucía rompió en llanto. «Pensé que después de cantar todo cambiaría, mamá, pero siguen burlándose de mí». Doña Rosa la abrazó con fuerza. «Hija, cuando una flor crece en medio del desierto, siempre habrá quien intente pisarla. Pero eso no la detiene, sigue creciendo, sigue floreciendo». Esas palabras le dieron un poco de consuelo, pero el dolor persistía. Los días siguientes fueron una mezcla de luces y sombras. Algunos estudiantes la felicitaban en secreto, como si temieran ser descubiertos. Incluso profesores de otros grados le sonreían con admiración. Pero Carla y su grupo no se cansaban de inventar nuevas formas de humillarla. Una mañana, al abrir su pupitre, encontró una hoja doblada. La desplegó y leyó. «Pobretona con voz de sirena, lástima que los cantos no compran ropa». Lucía sintió un nudo en la garganta. No podía entender tanta crueldad. Guardó el papel en su mochila y pasó el resto del día en silencio. Pero esa noche, al estar sola en su cuarto, encendió el radio y comenzó a cantar. Con cada nota, la rabia y la tristeza se transformaban en fuerza. Su voz se volvía más firme, más clara, como si la música fuera un escudo contra las heridas del día. Cantaba no solo para sí misma, sino para demostrar, aunque fuera en silencio, que nada la detendría. Un sábado, mientras ayudaba a su madre en el mercado, ocurrió algo inesperado. Una mujer mayor, que vendía verduras en un puesto cercano, la reconoció. «Tú eres la niña que cantó en la escuela, ¿verdad?», preguntó con una sonrisa. Lucía asintió tímidamente. «¿Qué voz tan hermosa tienes?», continuó la señora. «Mi nieta no deja de hablar de ti. Dice que la hiciste llorar con tu canción».
Por primera vez, Lucía sintió que su canto había llegado más allá de las paredes de la escuela. Había tocado corazones. Y ese pensamiento la llenó de esperanza. Sin embargo, la crueldad de algunos no cesaba. Carla parecía más empeñada que nunca en hacerla sentir pequeña. Una tarde, mientras salían del salón, se cruzaron en el pasillo. ¿Sabes qué pienso, pobretona?, dijo con voz venenosa. Que puedes cantar lo que quieras, pero nunca vas a dejar de ser lo que eres, una don nadie. Lucía la miró, con lágrimas contenidas. Por primera vez, no respondió con silencio. Prefiero ser una don nadie con vos, que alguien que solo sabe burlarse de los demás. Carla se quedó helada, sin saber qué contestar. Y aunque después vinieron más burlas, Lucía comprendió algo importante: cada vez que se atrevía a defenderse, cada vez que cantaba, su voz se volvía más fuerte que cualquier insulto. Esa noche, mientras miraba las estrellas desde la ventana de su cuarto, recordó las palabras de su maestra: el valor no es no tener miedo, sino enfrentarlo. Y entendió que ese era el camino que debía seguir. Porque aunque las burlas dolieran, el eco de sus sueños era más fuerte. Y tarde o temprano, ese eco la llevaría mucho más lejos de lo que nadie imaginaba.